Hola Megazak, ¿qué haces? Estoy viendo un episodio perdido de Doraemon que ha encontrado mi primo Mega Indiana. ¿Quieres sentarte a verlo? ¡Sí! Hasta he traído palomitas. El gato cósmico. Este primo mío que vive en Hawái. Oye Megazak, creo que este capítulo ya lo he visto. Eso no es posible. Este episodio se perdió durante el gran incendio de Nippon TV. La única copia que quedaba estaba dentro de una caja fuerte de máxima seguridad, custodiada por 10 hombres armados, en el interior de un submarino nuclear, rodeado de 2 dragones marinos en el centro del Triángulo de las Bermudas, en Marte. Es imposible que hayas visto este episodio, guay. No, de verdad que lo he visto, mira. Ahora Novita se cae. Y ahora su madre le regaña. ¿Me vas a ayudar en las tareas de la casa ahora mismo? Y después va a llorarle a Doraemon. ¡Doraemon! ¿Lo ves? Bueno, vale, pero no es porque hayas visto este capítulo. Lo que pasa es que Doraemon es una serie muy formulática. Formulática. ¿Y eso qué significa? Formulático significa que la serie tiene una estructura básica de argumento que siguen todos los capítulos. Mira, más sencillo, es como si los guionistas siguieran un tutorial de cómo hacer un capítulo. Guay, veamos a darle la cámara a Escapocón. Tenemos que hacer un nuevo episodio. ¡Sí! Voy a hacer el guión, espérame. Tu siguiente frase será... Shizuka. ¡Shizuka! Nice. Hola, soy Megazak Y yo guay. y hoy os traemos un nuevo tutorial. ¿Cómo hacer un episodio de Doraemon? ¡Bien! Antes de empezar, vamos a hablaros un poco de Doraemon, por si acaso habéis vivido bajo una piedra los últimos 40 años. ¿O sois norteamericanos? Doraemon es una serie de mangas creadas por Fujiko Fujio. Es una de las series manga más populares de la historia, y no ha dejado de producir episodios desde que empezó en el año 1969. Ni la muerte de su autor la ha podido parar. Dejadme descansar. Nunca. Estos mangas pronto dieron el salto a la animación, y después a las películas, los juegos, el merchandising y todo lo demás. Pero centrémonos. Lo que importa de verdad es explicaros cómo hacer un episodio, comenzando con... La premisa. Correo. Te dije que apagaras el móvil. Lo siento. Oh, tengo un mensaje de Look Internacional. Dice que no podemos utilizar la imagen de Doraemon sin su autorización. También tengo uno de Square Enix, por hablar en público de Chrono Trigger. Entonces vamos a tener que cambiar el enfoque. En lugar de explicar cómo hacer un episodio de Doraemon, vamos a explicar cómo hacer una serie inspirada en Doraemon. Y después le hacemos un episodio a esa. Así que tenemos que incluir un nuevo paso en el tutorial. Los personajes. En primer lugar tenemos a nuestro protagonista, Monita Moni. Monita es un chico de unos 10 años que es malo en todo. Saca malas notas en el colegio, no se le dan bien los deportes, todo el mundo se mete con él. Por suerte, tiene la ayuda de Guay, Doraemon. recuerda... De Tolaimon. Tolaimon es un robot venido del futuro para ayudar a Monita. Tiene la apariencia de un animal en particular, aunque siempre acaban confundiéndolo con otro. No soy un hipopótamo. Luego tenemos a la chica perfecta de la que está enamorado Monita, Sakura Sakurai. Al chico rico que tiene todo lo que Monita no tiene, Kenichi Muchomane. Y el matón del colegio, que en el fondo tiene un gran corazón, Gordako. No nos podemos olvidar de los personajes secundarios, como los padres de Monita, el profesor de Monita, el vecino de Monita, el tipo que vive cerca de Monita que come siempre fideos... Oye, Megazak, ¿no crees que esto es demasiado descarado? ¿Incluso para nosotros? Tranquilo, guay. Todo el mundo lo hace. Hasta el propio creador de Doraemon. Varias veces. Entonces no hay problema, podemos pasar al siguiente paso. La premisa. Todo episodio de Doraemon que se aprecie comienza igual, con Monita sufriendo. Me ha ocurrido algo terrible. Tenemos varias opciones. Ha suspendido un examen, Gordako le ha pegado. ha hecho el ridículo delante de Sakura, Kenichi tiene algo caro de lo que está fardando. su madre le ha regañado, Su vecino le ha regañado. alguien cualquiera en la calle le ha regañado. Waluigi no está en Smash Ultimate. Se ha dado cuenta de que la vida no tiene sentido, ya que vivimos en un mundo cruel y sin propósito, condenados al sufrimiento. Eso mejor para el último episodio.
Es en el que Doraemon se va, pero luego vuelve porque si no los niños japoneses le prenden fuego a la productora. ¿En serio hacen eso? ¿Cómo crees que se perdió el otro episodio? Tiene sentido. ¿Pero qué trauma infantil cogemos entonces? Vamos a elegir uno sencillo. Por ejemplo, Kenichi tiene un juguete nuevo que Monita quiere, pero no puede comprar porque es muy pobre. ¿Y cómo solucionará Monita este grave problema? De la misma forma que soluciona todos sus problemas. Va llorando a Doraemon. Doraemon, tengo un problema. ¿Qué te pasa ahora, Monita? Kenichi tiene un videojuego nuevo. Es un juego muy raro que solo ha salido en los Estados Unidos, por lo que debe ser genial y único. Yo lo quiero, pero no tengo dinero. Ayúdame, Doraemon. No te preocupes, Monita. Solucionaré el problema con... ¡el invento! Este es el momento en el que Doraemon saca de su bolsa mágica de 5 dimensiones un aparato mágico del futuro. Y con él solucionará el problema de Monita. Ahora solo hay que elegir el invento de este episodio. Oh, yo lo sé. Sacará la puerta mágica. Copy of Night. Sacará la ventana mágica. Con ella podrán viajar a los Estados Unidos, donde podrá comprar el juego muy barato. No, ¿Por qué? Es una forma rápida y eficiente de solucionar su problema. precisamente. Con la ventana, Monita podría solucionar todos los problemas de todos los episodios. Necesitamos usar algo más específico. Más específico. Oh, ya lo sé. La máquina del tiempo. Viajará al futuro cuando el juego ya haya salido en Japón. No, más específico. La pistola duplicadora. Con ella copiarán el juego y... No, más específico. El pañuelo del tiempo. ¿Pañuelo del tiempo? ¿Cómo va a solucionar este problema el pañuelo del tiempo? Pues mira, cogen un montón de hojas y las cubren con helado de envejecer. Las hojas se vuelven petróleo que pueden vender a un minero por mucho dinero. Con el dinero podrán alquilarle el juego a Kenichi por un día. Una vez con el juego en su poder, lo partirán en 2 trozos que cubrirán independientemente con el pañuelo del tiempo para tener 2 copias idénticas. Vale, nueva norma. No podemos usar el pañuelo del tiempo. ¿Pero por qué? Es súper útil. Que no. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Doraemon saca de su bolsa El mapa mágico de los Estados Unidos. Si pinchas un alfiler en este mapa, se creará una proyección 3D a escala del lugar marcado, y mediante los zapatos estadounidenses mágicos puedes meterte en la proyección y visitar el lugar. ¡Wow! ¿Qué cosa más específica para este problema en particular que tengo ahora? Lo sé, por eso estaba en rebajas. Pues ¿a qué estamos esperando? Vamos a solucionar mi problema. Mira, Doraemon, he comprado el juego en una tienda de segunda mano. Es genial, Monita. Y Monita jugó mucho al juego, se lo pasó muy bien y vivió feliz para siempre. Somos los niños de la tierra. Ay, guay. Esta historia no va a tener un final feliz. Después de solucionar su problema, Monita utiliza el aparato mal. al darse cuenta de sus nuevos poderes, Monita pronto empieza a utilizar el invento para el mal. Venga, no seas tan dramático. No, en serio. Como puede viajar a cualquier punto de los Estados Unidos, Monita utiliza el mapa para esconderse de su madre en los bosques de Oregón, tirar los exámenes suspensos a las cataratas del Niágara, encerrar a Kenichi Gordaco en una prisión para adultos en Texas. Lo siento, chavales, pero aquí es legal. Y espiar a Sakura en la ducha. ¿Y cómo va a hacer eso? Este mapa solo afecta a los Estados Unidos. Y ella está en Japón. Te aseguro, guay, que en el instante en el que ese alfiler toque el mapa, aparecerá Sakura duchándose. Es una especie de ley de la naturaleza. Pues más que el protagonista, ahora Monita parece el villano. Exactamente. Y como un buen villano, Monita recibe su castigo. tras haber estado haciendo el tonto con el invento durante unas horas, Doraemon aparece y le dice: Monita, si sigues usando mal mi invento, te pasará algo malo. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? y Monita acaba colgado de los calzoncillos de la nariz de Abraham Lincoln. Ah, ¿cómo ha podido pasarme esto? Y Doraemon está como... Le dejaré allí un par de horas, así aprenderá la lección. Fin. Este final es mucho mejor. Sí, ¿verdad? Y además enseñó una moraleja. ¿Que si usas la tecnología de forma egoísta acabarás mal? No, que la tecnología es malvada y te pudrirá el cerebro. Ah, claro. Sin embargo,
hay una variación de esta fórmula que también tenemos que explicar. Vamos a rebobinar un poco. Monita utiliza... Kenichi y Gordako le roban el invento. Esta es una variante muy sencilla. Monita se lo está pasando bien con el invento cuando... Jaja, ¿qué haces, monita? Eso, ¿qué haces, monita? Jejeje. Estoy usando este nuevo invento que me ha dado Doraemon. Es súper especial y único y soluciona todos mis problemas. Oh, qué interesante, mío. Y así, Monita pierde el invento. Oh, qué distinto. ¿Y qué pasa ahora? Pues algo muy distinto. Kenichi y Gordako utilizan el aparato mal. Al darse cuenta de sus nuevos poderes, Kenichi y Gordako pronto empiezan a utilizar el invento para el mal. Déjà vu. Y a diferencia de Monita, ellos van mucho más lejos. Por ejemplo, atracan un banco al estilo Salvaje Oeste, Lanzan los misiles secretos del Área 51. se hacen pasar por el presidente de los Estados Unidos, Y monita tendrá que pagar por él. Eso, pagar. Y espían a Sakura en la ducha. veo que ya le vas pillando el truco guay. Y supongo que toda esta violencia gratuita causará que... Kenichi y Gordako reciben su castigo. Tras haber estado haciendo el tonto con el invento durante unas horas, Doraemon y Monita aparecen y les dicen: Kenichi y Gordako, si seguís usando mal mi invento, acabaréis mal. Jajaja, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Eso, ¿qué podría pasar? y Kenichi y Gordako acaban colgados de las narices de Jefferson y Washington. Ah, ¿cómo me ha podido pasar esto? Eso, ¿cómo? Y Monita está como... ¿No deberíamos ayudarles? pero Doraemon está como... No, les dejaremos allí un par de horas, así aprenderán la lección. fin. Este final es mucho mejor. Sí, captura mucho mejor la moraleja del episodio. Que si robas algo que no es tuyo, entonces... ¿que la tecnología está mal? Exacto. ¿Entonces hemos acabado? No. Cada capítulo de Doraemon se compone de 2 capítulos cortos de 11 minutos. Ahora nos tocaría hacer el segundo. Podemos rebobinar al principio del vídeo y volverlo a poner. Claro, por supuesto. Aunque también podíamos aprovechar y explicar cómo hacer un capítulo de doble duración. ¡Viva! Los capítulos de doble duración son guays. Como yo. Pues rebobinemos un poco hasta el punto donde diverge la fórmula normal. ¿Qué queréis que le haga? Es así de formulática. Volvemos a este punto de la historia. Solo que a Monita no le da tiempo a usar más el invento. Ni a los otros dos a robárselo. Porque... Aparece un problema de verdad. Monita se entera, de forma totalmente fortuita, de que hay un problema en el mundo. ¡Extra! ¡Extra! Un niño se ha perdido en el parque Yellowstone. Si no es rescatado en los próximos 5 minutos, los osos se los comerán vivo. Venga, Bubu, es hora del picnic. Oh, lo siento, Yogi, pero el capítulo de cómo plagiar a Hanna-Barbera será otro día. ¡Jo! Adiós, Yogi. ¿Y qué pasa entonces? Todos van a resolver el problema. Eso. Monita se dispone a resolver el problema, acompañada de todos sus amigos. Doraemon, Sakura, Kenichi y Gordako. Momento, ¿vosotros no me odiabais a muerte? Sí, claro, pero es que este es un capítulo especial. Eso. Aquí todos somos amigos del alma. Del alma. A mí me vale. Vamos a salvar al niño. Y así, el valiente equipo parte en busca del niño perdido, con la ayuda de todos los otros inventos mucho más útiles que este. Con la ventana mágica recorreré el parque en un momento. Y con el casco avión podremos buscar por el aire. Eso. Desde el aire. Ya le habla en todo el episodio. Y con el pañuelo del tiempo cubriremos este hueso tirado y al rejuvenecerlo aparece el niño. ¿Qué? Ya te dije que el pañuelo del tiempo es súper útil. Bueno, vale. Por hoy puede pasar. Bien. Entonces, devuelven el niño a sus padres, vuelven a Japón y Monita aprende una valiosa lección, que la amistad y los aparatos mágicos del futuro pueden arreglar cualquier problema.
No sé, aquí algo que no me cuadra. ¿El qué? Pues que Monita ha tenido un final feliz. Monita no puede tener un final feliz. Es verdad. Se siente extraño. Como a las palomitas con pimienta. Sí, algo tiene que pasar para que le chafe el final. Algo como... La madre de Monita le regaña por algún motivo ajeno al episodio. ¡Monita! ¡No has limpiado tu cuarto! Pero mamá, he estado salvando a un niño. Soy un héroe internacional que... ¡Nada de peros! ¡Te quedas sin cenar! No. ¡Ay, me llevo tu videojuego para cambiarlo por papel higiénico y restregármelo por el culo! No puede ser. Haz algo, Doraemon. No, así aprenderás una lección. ¿Por qué a mí? No es justo. Fin. Este es el mejor final de todos. Sí, creo que con esta fórmula tendremos para hacer todos los episodios que necesitemos. ¿Y cuántos necesitamos? Unos 3000. Pues no creo que nos dé para tanto. Para mí que solamente llegaremos a 500 y se nos acabarán las ideas. Obviamente. Pero tengo un as en la manga. ¿El qué? Remakes. Para cuando llevemos 500 episodios, ya nadie se va a acordar del primero. Por lo que podremos cogerlo, animarlo de nuevo y volverlo a ponerlo en circulación como si fuera nuevo. ¿Y si alguien se da cuenta? Pues que le entrará nostalgia y le gustará incluso más. ¿Y cuando lleguemos al episodio 1000? Más remakes. ¡Claro! Ya lo entiendo. ¿Le hacemos un remake otra vez? ¿Ves? Es perfecto. Pues todo está arreglado. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar haciendo episodios? Durante el resto de nuestras vidas. Cállate, esto es San Entrero, tío. Hola, soy Escapocón. Estoy aquí porque durante la reseña hemos catalogado Kiteretsu como un plagio de Doraemon, cuando en realidad, pese a tener personajes y una premisa muy parecida, Kiteretsu expande en esta fórmula debido a que la usa para contar mejores historias, desarrollar a sus personajes y, lo más importante, acabar de forma satisfactoria. Salvo en el manga. Ahí era un final horrible. En fin, que me voy a ver el nuevo capítulo de Doraemon. Como sea el del mapa mágico otra vez, me pego un tiro.